A continuación los voy a dejar viendo unos videos que hablan sobre nuestra libertad religiosa, nuestros 25 años de libertad religiosa, y realmente con un video que me pareció muy bueno traer ahora a conocimiento de todos, que es el en que a nosotros como cristianos nos afecta la reforma tributaria. Muchas gracias, porque yo sé que es desgastante todo esto. Gracias por su atención y yo sé que la semilla está ahí sembrada. Bendiciones. Hace 25 años, después de un siglo de Estado confesional católico, a través del artículo 19 de la Constitución de 1991, se garantizó la libertad de cultos en Colombia. Hoy, toda persona tiene derecho a profesar libremente su profesión y a difundirla. Todas las confesiones son iguales ante la ley, dice la Carta. Sin embargo, en este último aspecto hay discrepancias. En el momento hay la libertad de hablar de Dios en Colombia, y cualquier persona puede abrir la puerta de su casa, puede abrir el garaje, puede abrir cualquier espacio y hablar de Dios, y legalmente nadie le dice que no. ¿Dónde está el trabajo que hay que hacer? En que la igualdad que tienen nuestros hermanos, la Iglesia Hermana Católica, se la den a todas las iglesias, a todas las confesiones religiosas, igual. Es una ventana supremamente importante porque nos ha ayudado a unirnos, a conocer las diferentes tradiciones místicas, nos ha enseñado a compartir con ellas, y también lo más importante es que hemos trabajado juntos. Eso es algo maravilloso que antes no sucedía y ahora está sucediendo. A pesar de que ha sido diligenciado, ha sido patrocinado y ha sido sancionado por la Corte Constitucional, por todo el bloque de constitucionalidad, todavía esos derechos de la igualdad no se ven. Han quedado en las sentencias de la Corte, y esperamos que esa sentencia se materialice en hechos reales, en gestos reales de ecumenismo en Colombia. Nosotros como comunidad judía siempre tuvimos toda la libertad para ejercer nuestro culto, desarrollar nuestras comunidades, desarrollar nuestra liturgia, y desde que llegamos a Colombia, desde que nuestros padres llegaron a Colombia, no tenemos sino agradecimiento para este país que siempre nos respetó. Según la coordinadora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, Lorena Ríos, la prueba de que la libertad de cultos existe en Colombia es que hay 5.600 entidades religiosas con personería jurídica. No obstante, los líderes de distintos credos sostienen que este gran avance de la humanidad todavía tiene asuntos pendientes en el país. Para nosotros es muy importante porque todos somos conocedores de que Colombia tiene una supremacía dentro del contexto de católico romano, y que podamos estar otras comunidades de fe trabajando y ministrando en el país es una bendición. Bueno, esto es un grande avance. El hecho de lograr que la ley apoye la libertad religiosa en Colombia. Sin embargo, todavía falta mucho por poner en práctica, y en eso pues nosotros tenemos una grande responsabilidad. Que haya cupo para otras religiones, que sean reconocidas, y que la práctica pueda ser siempre realizada con plena libertad, pues es un avance muy importante. Aun cuando no se ha acabado la persecución religiosa, por lo menos ha disminuido muchísimo, y si lo comparamos con lo que pudo haber sido hace 25 años, era una locura. Hoy por hoy podemos estar aquí, por ejemplo, como veterocatólicos, hablándole al mundo, hablándole a la ciudad, diciéndole cómo es nuestra fe, predicando lo que nosotros creemos sin ni siquiera ninguna clase de persecución. Esto ha sido algo extraordinario y es una bendición para todas las iglesias. Ya con la Constitución del 91, pues entonces se amplió a que como termina el artículo, todas las confesiones e iglesias son iguales ante la ley. Muy bonito en lo escrito, pero en la práctica no existe.
Hoy existe una mesa interreligiosa que promueve la tolerancia y que recoge ejes temáticos del budismo, la cosmovisión musulmana o la visión judía. Un espacio de diálogo y de apertura que demuestra avances trascendentales en materia de fe. Pero falta igualdad, todos lo reconocen. El Estado confesional católico no ha terminado su ciclo histórico. A mí me parece, al contrario censo de lo que usted dice, que este régimen sí está cambiando radicalmente el régimen de nuestras iglesias. Me parece en primer lugar que de no ser contribuyentes, las pone o propone que sean contribuyentes, porque el propio artículo 19 que se propone en la reforma se titula Contribuyentes del régimen tributario especial, y ahí incluye a las congregaciones de cultos y religiones reconocidas como tales por el Ministerio del Interior. Es decir, busca cambiar el artículo actual en el cual las iglesias todas eran declarantes pero no contribuyentes. Aquí las iglesias serían contribuyentes, así sean de un régimen tributario especial. La primera observación que veo es que dice las congregaciones de cultos y religiones reconocidas como tales por el Ministerio del Interior. Y aquí se abre una primera gran objeción constitucional, porque de acuerdo con el artículo 19, todas las iglesias son iguales, y de acuerdo con amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional, el régimen tributario o no tributario de las iglesias tiene que ser igual. Aquí queda por fuera, obviamente, la Iglesia Católica, por razón de que la Iglesia Católica no tiene reconocimiento por el Ministerio del Interior, sino que tiene una personería jurídica de derecho público internacional, reconocida por el país desde hace muchísimos años y en especial por el Concordato. Entonces, lo primero que veo en esta propuesta del Ministerio de Hacienda es una discriminación al incluir aquí solo congregaciones de culto y religiones reconocidas como tales por el Ministerio del Interior, con exclusión de una iglesia, la Iglesia Católica. Por eso aquí estaremos planteando un régimen, primero, inconstitucional, discriminatorio. Me parece que se fue por la vía fácil de juntar el Ministerio de Hacienda a nosotros con corporaciones y fundaciones. Si quieren ponernos un régimen tributario, perfecto, pero que sea igual para todas las iglesias. Primera observación. Segunda observación. De la Ley de Libertad Religiosa, que no sé si ustedes se acuerden, ya hace 25 años la logramos sacar en el Congreso de la República, yo fui la autora de esa propuesta. Lo primero que buscamos es que las iglesias tuvieran una personería jurídica especial, porque durante toda la historia de la iglesia cristiana evangélica en Colombia vivimos con un disfraz jurídico. Nacíamos a la vida jurídica como fundaciones o corporaciones o entidades sin ánimo de lucro, y eso no es una iglesia. Entonces la iglesia no es una fundación, ni una corporación, ni una entidad sin ánimo de lucro. La iglesia es iglesia. Y por eso la personería jurídica es de iglesia. Entonces viene el siguiente artículo que dice que si quieren tener un régimen, lo primero es que van a ser contribuyentes y van a ser como sociedades ordinarias, en principio, contribuyendo con un 34% de renta, que es lo que contribuyen hoy las sociedades ordinarias. Pero si quieren tener un mejor tratamiento tributario, que es el de la entidad del régimen tributario especial, entonces tendrán que cumplir una cantidad de condiciones. Es decir, si no quieren ser contribuyentes, tendrán que cumplir una serie de condiciones, y la primera es constituirse como entidad sin ánimo de lucro. Error, porque la Ley de Libertad Religiosa no las constituyó como entidad sin ánimo de lucro, sino como iglesias. Y para decir esto, que una iglesia se tenga que constituir como entidad sin ánimo de lucro, tendría que ser una ley estatutaria y no una ley de reforma tributaria. Entonces aquí hay otra inconstitucionalidad de esta propuesta. Pero luego, para que puedan tener ese régimen de no contribuyentes, es decir, seguir como estaríamos en los efectos prácticos hoy, tiene que cumplir una serie de requisitos que implican intromisiones muy graves del Ministerio de Hacienda y de la DIAN en la vida de las iglesias, porque se mete en, por ejemplo, que entonces tendrá que unas prohibiciones para contratar a miembros de su junta directiva o a sus directivos o a los familiares de sus directivos, y está perfecto que hagan esto con las fundaciones y corporaciones, pero las iglesias son completamente distintas.
¿Cuántas iglesias no tienen a toda la familia pastoral vinculada al trabajo de la iglesia? El pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor, precisamente la familia pastoral se vincula al trabajo de la iglesia. Con esto quedaría una gran dificultad para que eso se siguiera cumpliendo. Pero además también dice luego que no puede dirigirse más del 30% de los pagos de la nómina a la parte directiva de la iglesia. Eso puede aplicarse bien cuando son iglesias de grandes ingresos, pero esas no son ni el 5% de las iglesias en el país. Las iglesias pequeñas, todas las donaciones que son para nosotros diezmos, generalmente se van, únicamente alcanzan para el sostenimiento del pastor, para el pago del arriendo de la iglesia, para una ofrenda para los músicos, y entonces según esto eso estaría prohibido porque dice que no puede más del 30% pagarse a la nómina a los directivos de la iglesia. Entonces, cuando una iglesia recibe diezmos por 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, en un pueblo, paga el alquiler del local en donde funciona, paga los servicios públicos y le quedan 800.000 pesos para el pastor, o sea que más del 50% de los gastos de esa iglesia, de sus ingresos, se van para el pago de la nómina del pastor. Luego entraría, por esa razón ya dejaría de ser no contribuyente y pasaría a ser contribuyente. Esos son, pero además, y esto sí lo veo gravísimo y a mí realmente me ha dolido como cristiana esto en que nos ha puesto el Ministerio de Hacienda. Me parece perfectamente irrespetuoso de la libertad religiosa. Cuando dice, por ejemplo, que si quiere estar en este régimen y tuvo unos excedentes, sí, le sobraron 500 millones o 300 millones a una iglesia grande de un año para otro, puede darse. Para poder invertir esos excedentes, para que no le cobren impuestos, tendrá que justificar ante la DIAN que eso se va a invertir en la actividad meritoria y la DIAN la va a calificar así. Entonces la DIAN metida en la iglesia diciendo, a mí me parece meritorio, no me parece meritorio que usted mande 10 misioneros a Afganistán, porque usted tiene que hacer la actividad que aquí dice, y el de la DIAN no va a entender que uno pague 10 misioneros que se van para Afganistán, que tienen que ver con el cumplimiento de nuestro fin religioso. O puede que no entienda como actividad meritoria, usted ya tiene un buen local porque va a comprar un equipo de sonido o de video que le está costando, no, eso no es actividad meritoria, eso es un lujo que se está dando a la iglesia y no califica dentro de la actividad meritoria. Entonces la DIAN va a examinar cómo va a invertir usted el excedente al año entrante para que pueda entonces dejar de ser contribuyente. Eso es lo que yo he visto de la lectura de todo este articulado, que me parece supremamente delicado porque atenta contra la libertad religiosa. Sí. Yo creo que las iglesias están de acuerdo en que la DIAN pueda señalar un sistema tributario, pero primero, que sea para todas las iglesias por igual. Ajá. Segundo, que tenga en cuenta que estas modificaciones no pueden hacerse por una ley ordinaria del régimen tributario, sino que todo lo que toque a las iglesias en su estructura interna, en su organización, tiene que ver con la ley estatutaria. Y la ley estatutaria señala que las iglesias tienen el derecho de organizarse como quieran. Por lo tanto, cuando le dice usted no puede contratar a estos o a estos, le está quitando un derecho fundamental a la iglesia, que es su autonomía. La ley estatutaria y la conquista constitucional del 91 es la autonomía de las iglesias, que les permite organizarse internamente como quieran, elegir su régimen interno como quieran, señalar sus directivas como quieran, porque entonces eso significaría que otro día también la DIAN puede decir quién puede ser y quién no puede ser pastor, porque aquí es lo que está diciendo, o sea, el pastor de la iglesia puede ser el pastor y su hijo puede ser el copastor, o sea, es directivo de la iglesia, y con este régimen está diciendo que no, luego vulnera profundamente el régimen de autonomía y de libertad religiosa, y esto se tiene que decir claramente al gobierno, al ministro de Hacienda, se tendrá que decir en los debates del Congreso, si sale aprobado tendrá que hacerse una demanda por inconstitucionalidad, porque es que lo primero que vulnera esta propuesta de régimen tributario es una conquista del pueblo cristiano del año 91, que fue la igualdad y la libertad religiosa. Acaba con la igualdad porque no nos trata de manera igual a todas las iglesias, y acaba con la libertad porque la DIAN se va a inmiscuir en la forma como la iglesia va a invertir, en la forma como va a elegir sus directivos, porque ya le dice quién puede y quién no puede ser directivo, en la forma como va a pagar sus nóminas. Me parece pues que el Ministerio de Hacienda debió haber consultado primeramente con las iglesias y